El Profe Pedro. Temas educativos, innovación tecnológica, plataformas y herramientas digitales, gamificación, tutoriales, entrevistas y tendencias geeks. ¡Comenzamos! Hola chicos, bienvenidos a una clase más de la materia de ofimáticas con el Profe Pedro. En esta ocasión toca la herramienta de hoja de cálculo de Google, ¿bien? Que es el equivalente a Excel de Microsoft Office. Bueno, como hemos visto en las semanas pasadas, las herramientas de Google, si bien nos sirven para trabajar en línea de forma colaborativa desde el dispositivo móvil, también están limitadas en muchos aspectos. Con respecto a los gráficos, es como que el primer aspecto que notamos que es una diferencia muy grande, ya que desde documentos de Google hasta este momento hojas de cálculo de Google, el entorno pues es completamente plano y evidentemente no cuenta con las mismas herramientas y elementos que un Microsoft Office. Es evidente, dado que bueno, el sistema es un poco más sencillo, más simple, porque es posible trabajarlo desde dispositivos móviles. Entonces, si fuera muy gráfico o con muchas herramientas, sería muy complicado. Aún así, además de que lo podemos trabajar en dispositivos móviles y las computadoras, recordemos, ya lo hemos visto y lo hemos comprobado, que incluso desde el dispositivo móvil no es posible hacer algunas cosas. Bien, esas creo que son algunas de las limitantes que tiene la herramienta. Tanto un lado tiene ventajas como el otro lado tiene desventajas. Pero lo que no nos ha permitido trabajar desde los dispositivos móviles, en el caso de las presentaciones de Google, por ejemplo, pues no es algo que impida que pueda elaborar un documento o un trabajo de calidad, ¿vale? Entonces no hay mayor problema y eso no va a hacer que nos detengamos. Bien, en esta ocasión, como siempre me gusta, es explorar lo que es la herramienta a grandes rasgos y que conozcamos dónde se ubican cada uno de los componentes. Si nos podemos dar cuenta, el entorno es muy similar, casi igual, o si no es que igual, con sus diferencias de elementos, de documentos y de presentaciones. Evidentemente, este entorno, al ser hoja de cálculo, me va a permitir hacer gráficos, me va a permitir hacer fórmulas y bueno, eso es algo que también vamos a aprender a hacer y es algo que realmente no es complicado. Vamos a comenzar con fórmulas básicas y más adelante, durante el transcurso de las semanas, vamos a ir dándole un poquito más de complejidad a las fórmulas. Bien, en este caso, bueno, vamos a ver de manera general que en archivo tenemos las mismas opciones que en documentos y presentaciones, no cambia absolutamente nada. En editar, bueno, lo mismo, podemos copiar, cortar, pegar, insertar o eliminar celdas también. En ver, ahí, bueno, podemos inmovilizar lo que son los paneles o algunas filas y es algo que vamos a aprender a hacer poco a poco. En esta herramienta nos vamos a llevar yo creo que más de 2 o 3 clases, ¿sale? Por la complejidad o los alcances que puede llegar a tener. Bien, en insertar podemos insertar filas encima o debajo, podemos insertar columnas, ¿sale? Y como también lo podíamos hacer en documentos y presentaciones, podemos insertar imágenes y si se dan cuenta, también gráficos, formularios, funciones, muy importante, entre muchas otras cosas, ¿vale? Ahorita nos vamos a enfocar en conocer el entorno y en trabajar algunas fórmulas muy sencillas para entrar un poquito en contexto de cómo funciona, que realmente este tipo de herramientas nos sirve mucho en la cuestión de fórmulas, ¿sale? Sí, también tablas, evidentemente ya al ser un entorno pues ya cuadriculado, por así decirlo, si me permiten la expresión, pues es muy fácil trabajar tablas en este entorno. Pero la finalidad de este tipo de herramienta pues es trabajar fórmulas y hacer mucho más fáciles algunos procesos, ¿como cuál? Bueno, nosotros como profesores, uno de los procesos más fáciles, o de los procesos que nos facilita, corrijo ahí, es el hecho, por ejemplo, de los promedios, la evaluación, ¿no? Es algo que nos da en automático, nosotros hacemos nuestro vaciado de calificaciones, hacemos nuestras fórmulas de promedio y tenemos un resultado, ¿sale? Y bueno, basta con hacerlo una vez, arrastrar y la misma fórmula se habrá de copiar en todas las filas o columnas que nosotros queramos, ¿no? Bueno, ya vamos a aprender a hacerlo, ustedes ahorita no se preocupen de eso. Formato, bueno,
Esto tiene que ver, como lo hemos estado trabajando, con el texto, ¿sale? En cuestión de la fuente, en cuestión de si es negrita, cursiva, si hay que subrayarla, entre algunos otros aspectos, ¿vale? Datos, aquí me va a permitir crear filtros muy importantes. Esos filtros son aquellos que me permiten, si tengo un listado de 50 nombres, me permite hacer el ordenamiento, ¿no? Ya sea de A a Z o de Z a A. Lo mismo con números, entonces eso es muy práctico en el caso de buscar datos. Si tengo, por ejemplo, lo enfoco los ejemplos a la parte de la docencia porque es el contexto que yo manejo, pero bueno, esto es aplicable a muchos otros aspectos, ¿vale? Pero por ejemplo, si yo tengo alumnos desde primero A de secundaria hasta tercero C de secundaria, estamos hablando de 9 grupos, entonces yo también puedo hacer un filtrado por grupo o por grado, si lo quiero más específico, ¿no? Eso ya depende de cómo yo quiera presentar la información, ¿sale? Y eso es un análisis previo a comenzar a llenar una tabla, pero bueno, eso es algo que también vamos a aprender a hacer poco a poco. Y bueno, creo que a grandes rasgos es lo que en este momento me interesa. Los formularios, bueno, los trabajamos en su momento y los volveremos a trabajar y retomaremos más adelante, pero de manera independiente y posterior a ello, entonces trabajaremos de manera conjunta entre varias herramientas al mismo tiempo. Pero es importante que primero manejemos de manera individual cada una de ellas para posteriormente poder trabajar en conjunto. Bien. Los complementos, como en las anteriores herramientas, los vamos a dejar en este momento también para no meternos en algún tipo de complicación. Bueno, a grandes rasgos, el menú de herramientas es completamente similar o muy similar a lo que ya hemos visto. ¿Qué varía? Bueno, varía un poquito abajo en el aspecto de los accesos directos, en cuestión de, por ejemplo, los formatos que quiero dar a las celdas, y de ahí en fuera, bueno, creo que es muy similar, o sea, no pasa nada. Seguimos teniendo presente la parte del tipo de letra, el tamaño y el formato, ¿sale? Así como el formato del fondo, del color de relleno de las celdas, los bordes, o sea, es algo muy común, es algo que vamos a utilizar todo el tiempo y por eso es que de manera automática nos aparece en esta barra, ¿sale? Si en algún momento nos causara así como que, pues vaya, un poquito de incomodidad trabajar con algunos elementos alrededor de nosotros, basta con presionar este elemento para que nos muestre o nos oculte el menú, ¿sale? ¿Vale? En este caso, bueno, para mí me es indistinto. También es importante que recordemos que esta herramienta va autoguardando, lo que también la hace una herramienta bastante útil, porque automáticamente cada cambio, por ejemplo, vamos a poner aquí un número, ¿no? Vamos a poner aquí 5. Y cuando yo le doy clic en otro lado, si se dan cuenta acá arriba, me va a aparecer que se está guardando. Y bueno, la última modificación fue hace unos segundos y se acabó. Puedo cambiar el nombre, simplemente dando un clic aquí en hoja de cálculo sin título y puedo poner el nombre que yo quiera. Eso creo que es algo que ya hemos visto, pero es importante que lo repasemos. Me aparece un folder que dice mi unidad. Eso es si en algún momento yo quiero mover de lugar este documento, este archivo, basta con que yo le dé un clic aquí para que me despliegue todos mis elementos de Google Drive. Recuerden que este tipo de herramienta está o se trabaja de manera integrada con la herramienta de Google Drive, que es nuestra nube de almacenamiento en línea, ¿bien? O nuestro espacio de almacenamiento en línea, más bien. Entonces aquí les aparecerán todas sus carpetas, les aparecerán todos sus archivos y entonces ustedes podrán mover al lugar que ustedes quieran o incluso crear una nueva carpeta en ese momento, ¿no? Eso ya depende de la organización que ustedes le tengan o quieran dar a sus archivos. Bueno, en este momento no lo vamos a hacer. Y hasta acá, bueno, del lado derecho, en la parte superior, como siempre también en este tipo de herramientas, tenemos el botón de compartir. Muy importante, recordemos que este tipo de herramientas las podemos trabajar tanto de manera individual como, y creo que es la parte importante de esta herramienta, como de manera colaborativa, en tiempo real. Eso lo hace muy práctico, ¿vale? Evidentemente es complejo por el hecho de que, bueno, si vamos a trabajar 2 o 3 personas al mismo tiempo en un solo archivo,
habrá que tener bien definido qué va a hacer cada una de esas personas, porque entonces si no, se va a hacer un descontrol total de la situación. Bien, bueno, cabe igual recordar y mencionar que al momento de estar trabajando 2 o 3 personas, quiere decir que esas 2 o 3 personas tienen privilegios de editores. Eso quiere decir que si una persona borra el contenido, o más bien que cualquier persona puede borrar contenido. Entonces, eso también lo vuelve un tanto delicado, pero bueno, más allá de ello, una buena organización nos puede dar un buen rendimiento. Perfecto. Y como siempre, creo que los ejemplos más, no más simples, pero sí más característicos de esta herramienta cuando se comienza a trabajar, pues es evidentemente las operaciones básicas, que son la suma, la resta, la multiplicación y la división. De ahí, bueno, vienen los porcentajes, los promedios. Entonces, ahorita vamos a ver muy rápido lo que son las operaciones básicas, para que ustedes ya tengan un poquito del contexto de la herramienta, ¿vale? En base a ello, la semana siguiente vamos a trabajar lo que es ya un ejercicio como tal, en el cual vamos a generar una tabla más completa, ¿sale? Vamos a hacer un ejemplo igual que es muy típico y característico de esta herramienta como primer encuentro, que es la parte de generar una tabla como tipo inventario de abarrotes, por ejemplo, ¿no? Es algo muy común que se trabaja con esta herramienta en una primera instancia, en un primer momento, ¿va? Entonces, bueno, ahorita vamos a trabajar con 2 valores, muy sencillo, ¿sale? Entonces, vamos a trabajar con 3 columnas y con algunas filas hacia abajo, ¿sale? Entonces vamos a poner aquí 5 y vamos a poner aquí. Si yo quisiera el mismo valor en varias celdas, basta con que en la parte inferior derecha, si se dan cuenta, aparece un cuadrito. Ese cuadrito que sobresale, basta con que yo le dé un clic sostenido, arrastre, perdón, ahí está, arrastre y automáticamente me genera el mismo valor de esa celda en las que yo arrastro. En este caso, bueno, me faltó una, porque vamos a trabajar con lo que es suma, resta, multiplicación y división, ¿sale? Entonces, tanto en la columna A como en la columna B, ahí lo que hice fue sin querer, di un clic sostenido, pero no en el cuadrito de la parte inferior derecha, sino en algún borde de la celda. ¿Qué es lo que sucede? Ahora lo que sucede, si se dan cuenta, aparece una línea punteada, quiere decir que estoy arrastrando esta celda, o sea, el valor que hay aquí o el contenido de esta celda, lo estoy arrastrando, sigo sin soltar el mouse, el botón izquierdo del mouse. Cuando yo suelte el botón izquierdo del mouse, lo que va a hacer es que me va a cambiar este valor a donde yo suelte. Por ejemplo, lo voy a hacer acá para que sea una distancia evidente y se entienda. Entonces, ahí está. Si se dieron cuenta, lo que hizo fue que me jaló el contenido de esta celda a otro lado, ¿sale? Evidentemente la celda ahí sigue, ¿no? Entonces ahí fue, bueno, sin querer salió este ejemplo, pero bueno, vamos a hacer entonces lo que quería. Entonces vamos a darle otra vez clic, ahí. Si se dan cuenta, desde que comenzamos con esta modalidad, yo he trabajado con cursores personalizados que tienen que ver con mis funcos o con mi personaje, el profe Pedro. Por eso es que el cálculo de presionar en una esquina o en un borde es un poquito diferente o más difícil, porque, bueno, no es el típico cursor de flechita. Entonces, pero bueno, eso a ustedes no tendrá problema si no tienen cursores personalizados, ¿vale? Bueno, ahora vamos a comenzar, por ejemplo, aquí con la suma. Vamos a ponerle aquí suma para saber qué es lo que vamos a hacer. Resta, multiplicación, vamos a escribirlo completo, y división. O sea, no lo vamos a escribir completo. Bien, es importante que sepamos que la suma, bueno, literalmente se identifica o se caracteriza con el símbolo de suma, ¿no? De más, no hay más, valga la redundancia. La resta es con el guión, ¿sale? Guión medio, no es ni guión bajo, guión medio. La multiplicación en Excel la vamos a considerar con el asterisco, ¿sale?
Y la división la vamos a trabajar con una diagonal, ¿vale? Esos son los caracteres que identifican cada una de estas operaciones, ¿vale? Bien, ahora, cuando yo voy a comenzar a trabajar alguna fórmula, la que fuera, en este caso, cuando van a ser operaciones básicas, pero para que la hoja de cálculo detecte que lo que voy a hacer en esa celda en la que ahorita estoy, que se llama celda activa, que es en la que yo estoy presionado o presioné, por ejemplo, esa es la celda activa, esta es la celda activa, esta es la celda activa, lo que tengo que hacer es comenzar a escribir con un igual. Cuando yo comienzo a escribir con un igual, automáticamente hoja de cálculo me detecta o me determina, ok, tú vas a hacer una fórmula. ¿Cuál? Bueno, eso ya depende del usuario, ¿vale? Existen ya varias fórmulas predeterminadas. En este caso vamos a trabajarlas de manera manual, porque es importante que sepamos el procedimiento, al igual que en matemáticas, y así como existen muchas fórmulas y muchos procedimientos que ya están establecidos, en matemáticas una de las partes importantes es aprender a hacer el procedimiento pues paso a paso, ¿no? Así como hemos visto lo que son los algoritmos, que es una serie de pasos para un fin determinado, aquí también lo es. Hay que aprender desde lo complejo y ya posteriormente poder hacerlo más simple, ¿no? Les comentaba al principio de este ciclo. En este caso es importante que no aprendamos por los atajos. Vamos a aprender el camino largo y posterior a ello, entonces ahora sí vamos a utilizar atajos. Pero primero tú ya tienes bien definido cuál es el camino largo, ¿sale? Cuál es todo el proceso. Y eso debe de ser en general, ¿sale? Eso es como que una invitación a que siempre lo trabajemos de esa manera. Hay veces no es conveniente tomar atajos sin conocer antes el camino difícil. ¿Bien? Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer, ya me está detectando la celda activa que voy a trabajar una fórmula. En este caso es una suma, muy simple. Lo que voy a hacer, hay dos opciones. Puedo escribirlo, puedo teclearlo, es decir, teclear la coordenada donde se encuentra el valor que quiero sumar más el otro valor que quiero sumar, o basta con que yo le dé un clic. Vamos a hacerlo con un clic primero y en la resta lo hacemos escribiendo. Bien. Le doy un clic aquí a A1 y automáticamente, si se dieron cuenta, me apareció en la celda activa. La celda activa sigue siendo la misma, ¿vale? No he dejado de estar en la celda activa. Ahora lo que viene es el operador de la operación. En este caso, como es una suma, pues vamos a utilizar el más. Y voy a seleccionar el valor con el que voy a sumar. Entonces vamos con B1 y le doy un clic y automáticamente me lo pone. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, en este caso eso habrá dado por terminada la fórmula o la operación, simplemente presionamos Enter. Y entonces automáticamente ya me ha generado la suma de esos valores. Dirán, bueno, ¿y eso qué tiene de interesante? 5 más 5 es 10. Sí, pero ya quedó una fórmula configurada, si así lo quieren ver. ¿Qué tiene de interesante? Bueno, la fórmula sigue siendo la misma. A1 más B1, es decir, el valor que tú tengas en esta celda, no me importa cuál sea. Evidentemente tiene que ser un valor numérico, si no nos arrojará algún error o algún mensaje de alerta. Pero el valor que tú tengas aquí, no me importa cuál sea, incluso no me importa si son negativos y positivos, este valor se lo vas a sumar al valor que esté en esta celda. Entonces, por consiguiente, si yo aquí pongo un valor muy alto y luego pongo otro valor muy alto, aleatorio, X, cuando yo le doy un clic afuera, en donde sea, automáticamente me está generando la operación. Eso es lo importante y lo interesante. Evidentemente sumar 5 más 5 no tiene nada de guau. Pero cuando entonces tú ya tienes valores muy altos o necesitas hacer una suma hacer sumas muy dinámicas o calcular valores de manera aleatoria porque, no sé, te dedicas a lo que tengas que dedicarte, pues evidentemente estar usando la calculadora. Bueno, sabemos que aquí, si nosotros ponemos calculadora, pues nos va a aparecer la calculadora. Vamos a dar unos segundos. Ahí está, ¿no? Bien. Y bueno, entonces tú tendrías que escribir aquí o teclear aquí y poner acá el más y bueno. O sea, evidentemente es otro proceso y tú tendrías que ir haciendo de suma por suma.
¿Sale? Entonces eso lo vuelve tedioso y te hace perder muchísimo el tiempo. Para eso está hoja de cálculo. Aquí, por ejemplo, vamos a regresar a los valores. Por ejemplo, control Z. Control Z. Recuerden, control Z en este tipo de herramientas es muy funcional. Control Z deshace cambios y control Y rehace los cambios, ¿sale? Nada más hay que tener cuidado y recordemos que en el momento que nosotros guardemos, hasta ese momento se habrán cortado los cambios. Si yo guardo, los cambios que hice anteriormente al guardado ya no podré regresar. ¿Bien? Bueno, ¿qué pasaría si al igual que cuando ingresé valores, quisiera que la fórmula de suma apareciera en todas las filas? Vamos a hacer el ejemplo. Ahorita recordemos que tenemos la fórmula de A1 más B1, es decir, esta celda más esta celda, o los valores que hay en ella, más, creo que es mejor decirlo de esa manera. Pues al igual que los valores, también me jala las fórmulas. Por ejemplo, miren, hice un arrastrado, ahí está. Si nos damos cuenta ahorita, bueno, la celda activa sigue siendo D1, es la que está remarcada. Vamos a corroborarlo, ahí está. Si yo le doy clic a la de D2, nos daremos cuenta que ahora aquí ya cambiaron los valores que estoy sumando. Si se dan cuenta, ahora automáticamente me puso A2 y B2. Ahora en D3 automáticamente me puso A3 más B3. Si se dan cuenta, me va poniendo su relación o su correspondencia. Entonces ya habré generado una fórmula de suma para 5 filas, por ejemplo. ¿Qué pasaría si tú tuvieras a lo mejor aquí 50 filas? Pues basta con que hagas la fórmula una sola vez, arrastres y listo. Eso sería todo. Ahora voy a darle control Z, ya que, bueno, la primera fue la suma. Ahora la resta, fácil, nuevamente. Igual, ahora vamos a escribirlo. Vamos a poner A2. Y si se dan cuenta, me lo pone como en un colorcito diferente y me está remarcando, sombreando como un rosa tenue la celda en la que estoy haciendo la referencia. Eso se llama hacer una referencia. Y ahora sabemos que la resta se caracteriza o se identifica con el guión, ¿sale? Menos, y ahí está, miren, ya tengo mi primer celda que voy a evaluar. En este caso, bueno, voy a ocupar para una operación. Menos, y vamos a escribirlo nuevamente, miren, B2. Y ya me hizo nuevamente la referencia. Si se dan cuenta, yo escribí aquí el B2 con minúscula y no hay absolutamente ningún problema, ¿sale? No pasa nada. Puede ser la literal con mayúscula o con minúscula, no hay ningún problema. Doy Enter y entonces ya tengo mi operación de resta. Y lo mismo, si yo aquí tuviera otro valor, por ejemplo, mayor al 5, pues me va a dar o me va a arrojar un valor negativo, ¿sale? Ahí está, menos 5, ¿sale? Vamos ahora con la multiplicación, lo mismo. Ya no voy a escribirlo, no tiene ningún sentido. Voy a multiplicar el valor que haya en A3 por el valor que haya en B3 y serían 25. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque pareciera muy sencillo, pero ¿qué sucede si no nos damos cuenta? Y por ejemplo aquí en la división, yo voy a hacer aquí la operación de división igual a este valor entre, y ¿qué pasa si yo por un descuido me equivoqué y en lugar de presionar la B4, que es la celda que correspondería, presiono B2, ¿no? Se me ocurre, por decir algo. La fórmula se va a generar solita, o sea, la fórmula no te va a decir, oye, te equivocaste porque te correspondía B4. No, o sea, la fórmula está establecida de manera correcta. Tengo mi igual, tengo una celda, el operador de la operación, valga la redundancia, y la posición de la otra celda. O sea, yo estoy generando una fórmula de manera correcta. Lo que no estoy haciendo de manera correcta es seleccionar qué celda, con qué celda voy a trabajar. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, porque evidentemente no es lo mismo 5 entre 10 que 5 entre 5, ¿no? Entonces, si yo detecto que me equivoqué, simplemente corrijo, y entonces digo, no, ahí me equivoqué otra vez, y fue sin querer, quería el B4.
Ahí está, ¿no? Y entonces ahora sí. Sale, ¿vale? Ahí nada más hay que tener mucho cuidado. Ahora, ¿qué pasaría rápidamente, porque es importante, si yo quisiera hacer un promedio? Suponiendo que A, B y D, en este caso, son los valores que tengo que evaluar, para no tener que poner otros valores. O vamos a hacerlo más fácil, aquí. 10, ya quité la fórmula, ¿sale? Porque escribí un valor manual, vamos a poner aquí 10. Y vamos por último a aprender a hacer un promedio, muy sencillo. Miren, lo vamos a hacer, como ya les dije, de la manera larga, y posteriormente lo aprenderemos a hacer de manera automática. En este caso, me gusta más que lo aprendan así. Bien, cuando hacemos un promedio, eso matemáticamente ya sabemos o debemos saber que, bueno, primero hay que sumar los valores y el total de esa suma de los valores habrá que dividirlo entre el número de valores que se sumaron, ¿sale? En este caso, vamos a hacer el ejemplo con 3 valores. Y no importa que esos valores estén separados, ¿sale? No importa, o sea, yo al final de cuentas tengo que hacer la referencia, ya sea dando un clic o escribiendo la referencia de la celda, o sea, no hay problema. Puede haber un valor aquí, es más, vamos a hacerlo. Puede haber un valor aquí, que digo, no es, bueno, en este caso dejen quito la fórmula. No es como que lógico, pero quiero que vean la funcionalidad. Este es un valor que voy a promediar, este es otro valor que voy a promediar, este más acá es un valor que voy a promediar, y el valor o el total lo voy a obtener aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente quiero que vean la funcionalidad. Esto no es lógico, ¿no? Evidentemente cuando nosotros hacemos un promedio, lo hacemos de manera horizontal sobre, por ejemplo, el nombre de un alumno, ¿no? Y nos vamos todo el tiempo sobre esa línea. Pero bueno, vamos a darle un poquito más de, no complejidad, pero otro toque para que veamos la diferencia. Entonces, lo que habrá que hacer aquí simplemente es poner igual. Aquí es muy importante que utilicemos paréntesis. Recuerden que cuando utilizamos paréntesis, las fórmulas que se van resolviendo, las operaciones que se van resolviendo, van siendo las que están dentro de los paréntesis y de ahí hacia afuera. Eso lo van a ver o lo tuvieron que ver en matemática. No, yo creo que lo van a ver, no sé qué estén viendo en matemática, pero ya van a ver operaciones con paréntesis y se darán cuenta lo importante de los paréntesis, ¿sale? En este caso es muy importante que en este procedimiento de promedio utilicemos el paréntesis. Les voy a decir por qué. Es por estructura también. Entonces yo voy a decir que el valor de la celda A1 más el valor de la celda B10 más el valor de la celda F6, todo eso sumado, ya se dieron cuenta, lo tengo entre paréntesis, lo voy a dividir entre cuántos valores, cuántas calificaciones. En el caso de que fuera una calificación, son 3 calificaciones, ¿sale? Esto es lo que hacemos nosotros cada periodo de evaluación, así de sencillo. Nosotros jalamos las calificaciones que nos arroja Classroom, las metemos o las jalamos a una sábana que automáticamente se genera. Nosotros hacemos el filtrado de nuestras materias y digo, esta es mía, 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 esta es mía. Pongo mis 5, 6, 7 actividades y entonces lo que hago mis fórmulas, ¿sale? Bueno, entonces voy a dividirlo entre 3. ¿Por qué? Porque son 3 los valores que voy a promediar. Y simplemente habré de presionar Enter. Me da 10, es lógico. En los 3 tengo 10. ¿Qué pasa? Y a lo mejor aquí se resuelve una duda importante, o quién sabe. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo 6, 6 y 10, por ejemplo, ¿no? Si se dan cuenta, pareciera que no es, parece que no hace mucha diferencia, pero si se dan cuenta, tener un solo 6, es decir, una actividad mal, vean hasta dónde me baja, miren, ya no digamos 2, 1. Suponiendo que, poniendo el ejemplo de mis materias, que en robótica tuvimos 3 actividades en este periodo, y en 2 tuviste 10, pero en una tuviste 6. Bajó hasta casi 8. Estás a una décima de tener 8. ¿Qué pasaría si en esta estuviste más o menos bien? O entregaste a destiempo. Entonces estás en 8. O sea, con un 9 y una actividad sin entregar, bajas hasta 8, ¿no? Entonces, esto es como un ejemplo de promedio.
nosotros, como ya está configurada la fórmula, simplemente basta con que pongamos una calificación y automáticamente la fórmula hará su trabajo, ¿vale? Y entonces para nosotros es muy práctico como profesores, ¿sale? Ahí está. Esos son los ejemplos como base para poder trabajar con hojas de cálculo. La próxima semana, durante bueno, vamos a hacer otro muy rápido para terminar, y que sería, por ejemplo, sacar un porcentaje, ¿sale? No, ¿saben qué? Ya no nos va a dar tiempo, ¿sale? Entonces, en este caso, bueno, sería todo por esta primer clase de hoja de cálculo de Google, y la próxima clase seguiremos trabajando con ya un ejercicio que ustedes tendrán que elaborar. Espero que lo hayan entendido, espero que les haya quedado claro, espero que no crean que la herramienta es complicada. Recuerden que si en algún momento tienen alguna duda, pueden regresar al video del canal de YouTube y volver a revisar lo que repasamos este día, ¿sale? De mi parte ha sido todo, chicos, espero que se encuentren muy bien. Nos vemos la próxima clase. ¿Va? El Profe Pedro. Temas educativos, innovación tecnológica, plataformas y herramientas digitales, gamificación, tutoriales, entrevistas y tendencias geeks.